con esa característica. Es decir, del embrión se origina el primer orificio, que va a ser el ano. Entonces, tiene un esquema ahí de un árbol filogenético, lo puse para que más o menos recordemos algunas cosas nada más de lo que habíamos visto. Y lo importante es que el recuadro superior derecho, si ven bien, dice ancestro tebilaterios, ¿sí? Después hay una rama que dice protostomados, que son todos los organismos que ya habíamos visto en invertebrados. Y hacia el lado derecho está la rama de los deuterostomiados, que son entonces lo que vamos a ver principalmente ahora. Dejamos de lado el filum equinodermata y nos metemos directamente al filum cordado. Ahí tengamos un poco de cuidado porque seguramente en los libros de zoología más antiguos y algunos más modernos tal vez va a variar un poco la nominación de cordado. ¿Cuáles son realmente los cordados? Entonces vamos ahora abajo al lado izquierdo y hay un árbol en el cual aparece un ancestro de los deuterostomos. ¿Quién fue el ancestro principalmente? Hay muchas teorías, pero vamos a dejarlos por ahí inconcluso por ahora. Después al final veremos esa relación. La idea es saber de dónde aparecieron, cómo se formó un ancestro de los cordados actuales. Entonces le decía yo que en este árbol del lado izquierdo inferior aparece nuevamente equinodermos, aparece urocordados, aparece cefalocordados, aparecen los hagfish, es decir, las lampreas, después los otros tipos de lampreas más desarrolladas y los vertebrados más superiores, es decir, ya con peces con cartilaginosos, óseos, hasta vertebrados actuales. Entonces, recalco ahí que dice en recuadro cráneo, cerebro elaborado, que aparece en la base ya de aquellos que son los hagfish, lamprea y los vertebrados más superiores. Entonces, el problema se suscita cuando pensamos cuál de ellos realmente fue el inicio o la base del origen de los cordados actuales. Entonces, tenemos que acá que mencionar que hay un urocordado afuera, una rama externa, ¿no es cierto?, que originaría a los cordados. Pero algunos autores han estipulado antiguamente, principalmente, que los cordados incluyen a subfilum urocordado, a subfilum cefalocordado y a los verdaderos vertebrados. Entonces, eso ha ido cambiando un poco de acuerdo a cómo han estudiado los distintos cordados, molecularmente, morfológicamente, etc. Entonces, hay ideas distintas un poco ahora, pero vamos a ver por qué esa razón en la medida que avancemos en la clase. Pero me importa recalcar entonces que en la base siempre hay por ahí un hemicordado que está siempre al lado de los equinodermos. Y el hemicordado es un invertebrado, lógicamente, que está metido en el fondo arenoso, fangoso, marino principalmente, no hay en otras áreas, y que tiene algunas características que algunas personas o algunos investigadores las consideraron como base para los actuales cordados. Pero eso es relativo, voy a mencionar algunas cosas muy breves solamente respecto a eso. Entonces, ahí tenemos un hemicordado, como decía, es un gusano, el cual tiene regiones corporales bien definidas, y ahí arriba una especie de cabeza y collares. Lo importante es que ellos son, dije antes, bentónicos, marinos, enterrados en el fango, y tienen celoma, es decir, ya estamos en aquellos celomados, inicialmente dijimos, y tiene hendiduras con faringe, o faringe con hendiduras branquiales, como le llamar. Es decir, ya tiene esa conformación básica que aparece en todos los cordados más superiores. Recalco, faringe con hendiduras, muy importante. Después aparece una estomocorda, que se supone que es derivada en algunos autores del esqueleto o simplemente del digestivo. Pero la estomocorda es una estructura corta, pequeña, que algunos autores la consideraron muy similar u homóloga con la notocorda de los actuales cordados. De ahí entonces, ¿por qué se les consideró en la base de los cordados? Pero se sabe efectivamente que ellos están más cercanos a los equinodermos que a los verdaderos cordados. Entonces, solamente para indicar su presencia, porque lo pueden encontrar cuando muestren en el fondo marino, aparecen esos gusanos que son muy transparentes, blanquecinos algunos, muy mucosos, pero más allá no voy a dar más indicaciones. Y entramos ahora
al que algunos todavía le llaman subfilum tunicados dentro de los cordados o urocordados, es decir, un conjunto de animales planctónicos, otros bentónicos, unos permanentemente planctónicos, otros parcialmente planctónicos en etapas larvales y después bajan al sustrato. Pero ¿qué es lo importante de los tunicados? Ustedes ya los deben conocer si hablamos de piure, simplemente ya los pueden asociar con algo. El piure tiene una túnica o cubierta corporal celulósica llamada principalmente tunicina, que es muy importante porque lo protege, lo rodea, evita sus peligros del medio ambiente y además tiene lo más importante que no es una túnica muerta, es una túnica viva, que tiene células incluidas, ameboideos principalmente, células sanguíneas también, algunos capilares sanguíneos en ello, etcétera, etcétera. Es decir, es muy distinto a una caparazón de un cangrejo o de un molusco. Sabemos que son sésiles de vida libre la mayoría, ya dije que hay algunos planctónicos, son coloniales algunos también, pero lo principal es que son todos hermafroditas. En algunos casos es bien diferenciable las gónadas, como lo pueden ver después en algún momento en los piures. Entonces, aquí vienen los elementos principales que sí nos interesan recalcar. Notocorda, por un lado, que es una varilla de tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, que le da el sostén al cuerpo del cordado, desde ahora en adelante a todos los cordados. Cordón nervioso, que está lógicamente dorsal sobre esa notocorda, muy importante entonces, y que después se desarrolla en la parte anterior para formar el cerebro respectivo según el tipo de cordados que sea. Y aparece nuevamente ahora hendiduras branquiales, es decir, la faringe tiene hendiduras, ¿no es cierto?, que es muy fácil de verlas principalmente en los piures. Cuando uno lo abre el piure, verá que hay una pared membranosa que contiene muchos orificios. Ahí están las hendiduras branquiales que le permite, lógicamente, intercambio gaseoso y además el paso de agua para poder filtrar su alimento. Vamos a ver luego detalles de eso. Y aletas. Lógicamente que todos tienen sus aletas móviles para poder desplazarse. Y vamos a ver acá algunas variaciones, lógicamente, dentro de los urocordados. Entonces, recalco, notocorda, cordón nervioso, hendiduras branquiales, aletas entre los principales elementos que se van a encontrar de aquí en adelante en todos los cordados. Entonces, si pensamos en términos generales en los cordados tunicados, encontramos un digestivo completo con una boca y un ano que se abre, hacia el sifón exhalante, que ustedes ya los ubican bien en los piures, sifón inhalante y exhalante. Entonces por exhalante saldrán los productos de desecho desde el digestivo. Hay un ganglio cerebral que es muy reducido, principalmente en el piure, uno lo puede localizar en la disección, muy pequeño, y aparece como una pequeña glándula neural. El recalco, el cerebro muy reducido, nervios por supuesto a todas las partes corporales, pero no es un cerebro como lo vamos a ver después en los otros cordados más superiores. Musculaturas también desarrolladas, lógicamente para su movimiento, contracción, desplazamiento, según sea el caso. Circulatorio, que se dice que es abierto en el caso de todos los urocordados, y hay sí un corazón que uno lo puede verificar posiblemente en los piures, y lo más importante que ese corazón tiene ritmo alternante, es decir, cada ciertos minutos, 2 minutos, 3 minutos, es capaz de enviar la sangre hacia un sentido y después lo hace en sentido contrario. Va alternando ese ritmo de propulsión de la sangre. Muy importante también esa característica. Ahora, la sangre, lógicamente, se dice que es incolora, tiene hemocianina sin color, no tiene pigmento característico, pero sí se sabe también que en algunos casos es más amarillenta por el hecho de que hay vanadio en las células por ahí distribuidas que le dan esa tonalidad amarillenta a esa hemocianina, a la sangre particular de estos urocordados. Entonces, si mencionamos a grosso modo cuáles son las clases que comprende el subfilón tunicado, recalco subfilón, y después voy a decir al final cuál es la idea actual.
Vemos la clase larvácea, que son todos holoplanctónicos, siempre están en el plancton. Por supuesto, son de pequeño tamaño. Por ejemplo, Oikopleura, hay otros más, otros géneros con muchas especies, por supuesto, pero la más conocida es Oikopleura, que vamos a ver unas figuras por ahí. Lo importante de este larváceo es que el individuo vive dentro de una casa, de ahí el nombre de Oikopleura, porque tiene una membrana gelatinosa que forma una cubierta. Dentro de él está el individuo, pero tiene posibilidad entonces que le entre el agua con alimento hacia esa cámara o casa, entre comillas, y él está filtrando entonces su alimento dentro de ella. Recalco, submicroscópico, 1 centímetro a lo más, pero hay algunos también que llegan hasta 10 centímetros. Casos extremos, vamos a ver una foto luego de ese caso. Recalco, les puse un video en archivos, les puse un video de un tunicado planctónico, larváceo, para que vean más o menos cómo es, cómo se mueve, cómo funciona en vivo, ¿eh? Para que lo vean con detalle, después lo pueden bajar. No lo pude subir al stream también por problemas de internet ayer. Entonces ahí tenemos el Oikopleura, nombre muy general para el grupo, pero es específico también un género, en el cual se ve al lado derecho la casa que tiene, que es, dije, membranosa, gelatinosa, muy transparente, y tiene también un orificio de entrada de agua, y lógicamente en el extremo opuesto, hacia atrás, a la derecha, una salida de esa agua. Entonces, si va pasando agua, el animal dentro, que está ahí pequeñito y después ampliado al lado izquierdo, es capaz de filtrar su alimento. Lo importante ahora es verificar la forma que tiene este larváceo Oikopleura. Nótese entonces que tiene una cabeza arriba, que es realmente el cuerpo del animal. Es decir, está allí todo lo que es el tracto digestivo, la boca, la faringe, el esófago, el estómago y las gónadas en la parte posterior más abultada. Gónadas, repito, masculina y femenina. Son hermafroditas, recalco. Pero lo más importante es indicar que hay una cola que persiste en el estado larva y adulto, en este caso particular. Y esa cola ya tiene la notocorda bien definida, ¿no es cierto? Y tiene, lógicamente, un cordón nervioso por encima de esa notocorda. Elementos, entonces, que yo mencionaba: cola, aletas, notocorda, cordón nervioso dorsal, faringe con hendidura, como elementos esenciales desde ahora en adelante para todos los llamados cordados. Eso no se debe olvidar nunca, entonces, esos elementos que dan origen a los cordados después, por modificaciones lógicas evolutivas de cada grupo. Entonces, recalco, en el cuerpo tendrá un orificio de entrada a la boca, una faringe con hendiduras características, ¿no es cierto?, que conducen el alimento después al esófago y al estómago respectivo. Y lógicamente habrá un corazón muy reducido por ahí, la parte más ventral de esa estructura, y las gónadas posteriores. Se ve muy simple por lo demás, pero es un individuo muy complejo y funcional totalmente. Entonces recalcamos la figura de un larváceo para que vean la cola, la aleta, que recalco permanentemente está en este caso en los adultos larváceos. No así en todos los restantes adultos de los tunicados, cualquiera que sea ello. Y en el lado derecho, o sea, perdón, izquierdo, el cuerpo total con algunas características que vamos a ver luego más detalladas. Tienen todas las figuras también subidas en los archivos por si acaso. Entonces ahí se ve un poquito mejor la figura de cómo está la cabeza en la parte ventral, el orificio oral, que conduce a la faringe, al digestivo completo, y en la parte distal arriba lo que son las gónadas, es decir, ovario y testículo en esa posición. Muy característico entonces. Y ahí está el ejemplo de aquel larváceo que mide hasta 10 centímetros, el más grande que hay. Batocordeus es su nombre genérico, entonces para que lo vayan más o menos conociendo, en YouTube hay muchos videos, varios videos que muestran la casa que tiene este tipo de larváceo. Después hay otra clase dentro de los tunicados, que es la clase Thaliacea, que es muy importante por su polimorfismo,
Es decir, hay individuos que tienen forma sexuada, forma asexuada, y va variando lógicamente según el ciclo de vida que ellos van teniendo. En este caso, la clase Toliacea, muestro dos fotos de unos salpas, comúnmente llamadas salpas, con nombre de Thalia, según el grupo genérico que sea, etc. Hay muchos géneros, lógicamente, pero lo importante es recalcar que son no tan grandes, 3, 4 centímetros, a lo más 5 centímetros. Recalco algunos libres en el medio ambiente y otros formando colonias o agregados de salpa, según sea el caso. También planctónicos permanentemente, tanto su larva como el estado adulto, y macroscópicos, como pueden ver. ¿Qué resalta en este cuerpo? Simplemente el cuerpo muy gelatinoso, muy transparente, que tiene que tener musculatura para poder desplazarse, y lo más importante, que en ellos hay un orificio oral o anterior incurrente, que estaría en el lado derecho, en este caso particular de la figura derecha, y un extremo opuesto, orificio exhalante o escurrente, o sifón exhalante o escurrente, como quieran llamarlo. Es decir, orificios totalmente opuestos, no así como aparece después en los piures, que es muy distinta a la disposición. Y resalto una mancha oscura café, que simplemente es el núcleo donde está toda la masa digestiva, tablas del corazón, etcétera, etcétera. Y se ve por allí un estolón muy característico, alargado, en este caso particular, que por yemación se van generando los distintos individuos. Entonces, si mostramos una figura de una forma de salpa o taliáceo, en este caso sexual, tiene esa forma. Y llama la atención también, nuevamente, que el cuerpo es muy transparente. Ya dije, un sifón inhalante en la parte anterior derecha, un exhalante en la parte anterior izquierda, fondo, y la presencia de músculos, ¿no es cierto?, transversales, que pueden ayudar al movimiento, a la contracción, desplazamiento de ese individuo. Y por supuesto, internamente debería verse, lógicamente, lo que es la abertura de las branquias. Hay un ganglio allí bastante notorio en negro, como estrellado, y después un endostilo, que es muy importante, que no lo nombré antes, pero lo voy a nombrar después cuando veamos el piure principalmente, y el núcleo principalmente, y el corazón muy pequeño, reducido ahí. Entonces, ahí vemos un ejemplar, dije, sexuado, en el cual en algunos casos se pueden ver todavía embriones allí siendo incubados en el cuerpo internamente. Entonces, recalco una forma sexual de este tipo de salpas o taliáceos, forma salpa. Después tenemos otro ejemplo ahora de un individuo asexual. Es decir, este individuo tiene que producir yemación, y acá se ve en la figura un estolón, dice ahí abajo, curvado, más oscuro, que es el estolón por el cual se originan las yemas que originan después a los distintos individuos agregados unos al lado de otros. Recalco entonces una forma asexual o fase solitaria en este caso particular, con agregados posteriores. Lo mismo, la misma morfología, siempre hay hendiduras branquiales, ganglio cerebral, reducido por supuesto, un endostilo, que es un conducto, ¿no es cierto?, que lleva el agua desde la zona anterior de la faringe hacia el tracto digestivo, en este caso al esófago y al estómago. Corazón también presente, por supuesto, muy reducido, etcétera, etcétera. Esa es la morfología, que no la voy a explicar más en detalle. Si tiene posibilidad después en los prácticos de ver alguna vez, eso la podemos ver más en detalle. Hay otro grupo dentro de los taliáceos, el Doliolum, muy característico por la forma de barril que tiene el individuo. También, lógicamente, que es totalmente transparente y podríamos ver los órganos internos dentro de su cuerpo. Lógicamente que puede resaltar en la parte medial las hendiduras branquiales, ¿no es cierto?, la faringe con hendiduras branquiales características. Después, lógicamente, la musculatura característica que tiene en contorno del individuo, el número de 8 principalmente, y el endostilo en la parte superior. Muy simple el animal, muy fácil de reconocer también en el plancton, etcétera, etcétera. Ahí tenemos ahora una fase asexual del mismo Doliolum, en el cual se nota atrás el estolón, lógicamente, con individuos distintos, gastrozoides o forozoides, etcétera, etcétera,
con nombre distinto. Ya dijimos entonces que había polimorfismo, muchas formas en los taliáceos. Ya lo vimos en Thalia, ahora en Doliolum. Entonces, muy característica la conformación de individuos con gemaciones características en la etapa reproductiva asexual. Pero más me interesa ahora es entrar a la clase acidiácea, es decir, los piures. Estos sí los conocen bien, saben cómo están conformados, dónde viven, cómo viven, para qué sirven. Son muchas las variedades y puntos interesantes recalcar de los tunicados, por qué son importantes en el medio ambiente, para nosotros mismos, y aplicaciones que pueden tener los acidiáceos en general. Y es muy importante, recalco solamente un ejemplo, de que son muy importantes por el hecho de que se le ha encontrado algún factor anticancerígeno en algunos tipos de tunicados, no en todos, pero algunos tipos tienen. Es decir, los tunicados, lógicamente, tienen una alta capacidad para poder defenderse de los organismos que lo puedan atacar, sean virus, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Siempre están expuestos entonces al medio ambiente y tienen la posibilidad de defenderse, aparte de la túnica, lógicamente, a través de las células sanguíneas que tienen capacidades extraordinarias para poder atacar a sus oponentes. Repito, virus, bacterias u hongos u otros. Entonces, de allí se ha estudiado mucho los acidiáceos, entonces para poder obtener factores que puedan ser importantes para la inmunidad de los seres más superiores. Y recalco, se ha encontrado entonces que hay partículas que son muy importantes como anticancerígenos, especialmente contra los sarcomas. Entonces, allí está el famoso piure, y reconocemos ahí dos grupos de piure distintos, el piura praeputialis, el lado izquierdo, el grande, el comestible, que uno ve muy bien, lógicamente, en la costa, aunque quedan pocos, lógicamente, y el de la derecha, el piura chilensis, más pequeño, lógicamente, también comestible. Ahí hay un agregado, no es colonia, no se confundan, simplemente uno al lado del otro, siempre están agregados unos con otros en el medio ambiente, no es que sean colonias, igual el piura praeputialis. ¿Ya? Entonces, ambos con túnica desarrollada, dura, consistente. Y aquí está el problema cuando queremos sacar, lógicamente, del interior el individuo para estudiarlo. A veces rompimos mucho porque cortamos muy a profundidad, pero si hacemos un corte en contorno, en la parte basal y vamos subiendo a la parte distal donde están los sifones, podríamos extraer el individuo completo para observarlo como es. Entonces, un ejemplo de ello, aquí está, hay dos piures en el cual se ha extraído el individuo y está el individuo totalmente extraído. El lado derecho, lógicamente, acá le hicieron algunas hendiduras en la superficie del manto, se ve verde la superficie, es decir, se ve por ahí glándula digestiva. El del lado derecho está bien extraído para ver cómo está el cuerpo. Nótese que hay sifones proyectados, uno más grande que el otro, pero eso es relativo. Generalmente el sifón inhalante es el más largo, que está más hacia el agua, hacia arriba. Pero según cómo estén acomodados el sustrato, también puede variar un poco la forma del piure, la disposición de los sifones o el tamaño que han alcanzado los sifones. Es decir, también hay que tener cuidado con ese detalle. Pero como indicación práctica solamente, cuando uno extrae el piure de su cutícula, de su túnica, quiero decir, podemos ver que en el lado del sector donde está el sifón más grande, el inhalante, podemos ver una línea más blanquecina. Aquí se nota muy poco, sí, la línea que va en torno al piure, y es nada más que el llamado endostilo. Y el endostilo, recalco, es un canal ciliado que va desde el inicio de la cámara branquial en contacto con los sifones y baja en contorno de la cámara branquial hasta el esófago. Lleva agua, lógicamente, tiene cilios para conducir el alimento, y lo más importante de todo el endostilo es que es precursor de la glándula tiroide de todos los cordados, es decir, produce yodo. Por eso es que también mucha gente le gusta mucho el piure, come mucho piure, en particular los que tienen problemas de bocio o carencia de yodo en su organismo. Entonces recalco, muy importante ese endostilo porque es precursor de la tiroides de los cordados superiores.
Entonces, volviendo, clase acidiácea, tenemos el piure, Piura prepuciale, Piura chilensis, que ustedes los conocen bien. Alguna acidia como la ciona, que también es un piure más transparente, que también está a veces en la cuelga de cultivo, adheridos a las embarcaciones, etcétera, etcétera. Entonces, recalco, la túnica siempre es consistente, con células sanguíneas muy características, me voy de algunos casos, y con algunos capilares sanguíneos, y se dice que en algunos tunicados, según el grupo que sea, lógicamente, podría tener hasta espículas en su interior para darle consistencia. Y lo más importante, recalcar que todos tienen la posibilidad de acumular vanadio en su interior. Lógicamente que la aplicación del vanadio no se sabe mucho, se supone que participa en síntesis de algunos elementos que requiere el acidiáceo. Entonces recalcamos que los tunicados, principalmente ahora, son hermafroditas. Es decir, cuando abran ustedes algún piure en la parte inferior, debajo de la cámara atrial, donde está el cesto faríngeo o la faringe con hendidura, debajo de una cámara, lógicamente, donde está el digestivo. Y en las paredes del digestivo podría encontrarse la gónada masculina y femenina a la vez, ¿cierto? Madurando alternadamente o a la misma vez según sea el desarrollo reproductivo que tengan. Es decir, de un color clarito va a ser el masculino y un color verdoso va a ser el femenino. Típicamente entonces esa posición. El tracto digestivo en estos animales está conformado, dije antes, por endostilo que baja con agua y alimento hacia el esófago, entonces. Después viene el estómago con glándulas digestivas a veces bastante desarrolladas, intestino llegando hasta el atrio, es decir, que desemboca luego en el sifón exhalante. Recalcamos entonces endostilo, produciendo yodo, entonces como precursor de la glándula tiroides. Ya mencioné reproductor testículos con conducto deferente que va también hacia el atrio, hacia el sifón exhalante. Ovario de igual forma con oviducto que también va al atrio hacia nuevamente el sifón exhalante. Es decir, si hacemos una disección podríamos encontrar en la parte inferior basal el tracto digestivo, por un lado con el conducto intestino que va al ano hacia el atrio, con el conducto de frente y el oviducto también que evacúa hacia el mismo zona atrial. Entonces, muy importante esa conformación para ir ubicándonos bien. Entonces, aquí tenemos un esquema general de un piure, solamente para indicar en este caso particular la morfología. Ya sabemos que hay arriba un sifón inhalante y al lado izquierdo, o perdón, derecho, un exhalante con atrioporo o un poro atrial. Es decir, el agua entra por ese sifón inhalante y lógicamente que allí el piure, cualquiera que sea, tiene una gran capacidad sensitiva. Es decir, el ganglio emite nervios que irradian o inervan, en este caso, el área basal de ese sifón exhalante. Muy sensitivo, que les permite entonces captar estímulos, cerrarse o abrirse según su necesidad. Entonces, suponemos que el agua entró con partículas de alimento, ya sabemos que va hacia la cámara principal, que es faringea, con hendiduras branquiales características, y el endostilo entonces bajará con ese alimento hacia el esófago, al estómago y después hacia intestino y ano. Ese es más o menos el recorrido. Ahí aparece figurado arriba un cerebro oscurito, estrellado, recalco que es muy reducido en el caso de los tunicados y lógicamente con inervaciones muy reducidas también a las distintas partes del cuerpo. Y resalto acá en rojo abajo en el fondo el corazón, que está generalmente hacia el lado izquierdo dorsal, también de pequeño tamaño, que a veces es fácil verificar su presencia cuando está latiendo, pero a veces cuesta mucho también determinar cuál es su posición. Entonces, groseramente tenemos entonces el piure, perdón. Profe, ¿y la guana dónde estarían? ¿Sí? En la parte basal, donde está aquí el estómago abajo, en el amarillo, abajo adosadas estarían todas las gónadas, en esa posición. Vamos a ver otra figura por ahí para que se vea mejor. Entonces, recalco arriba una cámara branquial o cesto branquial con hendiduras branquiales típicas entonces de todos los tunicados.
y en la parte inferior otra cámara que es la digestiva, donde está todo el tracto digestivo y el reproductor principalmente. 2 unidades dentro de ese tunicado. Entonces ahora vemos una morfología general también, partiendo por afuera con la túnica, ¿no es cierto? El manto que origina la túnica, los sifones inhalantes, ya sabemos arriba, a la derecha el sifón exhalante o cloacal, y notamos entonces una cámara característica ahí que es la faringe, que tiene dibujadas pequeñas hendiduras, típicamente entonces una faringe con hendiduras branquiales, que repito es la base para que después será nuestra faringe y de todos los cordados superiores, lógicamente con transformaciones evidentes según el tipo de cordados que sea. Y después en la cámara inferior está lo que es el tracto digestivo, ahí se figura el estómago, una flecha, y adosado a él está la glándula digestiva y también las gónadas en esa posición. Nótese entonces cómo van los conductos digestivo, intestino hacia el ano, conducto deferente y oviducto hacia la zona atrial, en este caso hacia el sifón cloacal o al más del lado derecho. Entonces esa es la conformación que tiene ese piure. Les llama la atención entonces, ¿qué cosa? Que el individuo tiene un cuerpo determinado, con morfología, con una túnica dura, consistente, celulósica, pero que no tiene cola. Es decir, ¿qué pasó con la cola en este caso particular? Simplemente la cola se perdió cuando sufrió metamorfosis. Vamos a ver más adelante unas figuras para que nos quede más claro esa situación. Entonces, uro cordado se refiere al hecho que todos tenían una cola, ¿cierto? Pero se pierde cuando sufre metamorfosis en el caso de los acidiáceos. Entonces acá relacionamos lo que es el tunicado adulto, el lado izquierdo, con el tunicado larva en el lado derecho. Recalcamos entonces que la larva tiene la cola característica con notocorda, con cordón nervioso, etcétera, etcétera. Y lógicamente que ya tiene internamente los órganos bastante definidos con hendiduras faringias o branquias con hendiduras, endostilo determinado, etcétera, etcétera. Y una vez que sufrió metamorfosis, tiene entonces que formar al individuo que está hacia el lado izquierdo, que será totalmente sésile, en este caso particular, adherido al sustrato, porque se asentó a él, se pegó a él y ahí permanece efectivamente. Entonces, ¿sí? ¿Y por qué los piures tiran agua cuando uno los aplasta? Así como de dónde sale eso. Por la misma reacción, te dije antes que tenía mucha sensibilidad, o está muy inervado en la zona del sifón inhalante, entonces si tú lo mueves, lo aplastas, él va a reaccionar y lanza el chorro de agua, un tipo de defensa también, una reacción propia del individuo para poder defenderse. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos que una vez que ocurrió el desarrollo, o sea, la reproducción, enviados los gametos al exterior, el individuo sabemos que es hermafrodita, lanza gametos masculino y femenino, y en el medio está la fertilización, desarrollo embrionario, que es muy corto, se dice que es un par de horas nada más de desarrollo del embrión, para formar la larva. Larva que tienen forma, lógicamente, de renacuajo, y que es el tipo larval característico ya de los protocordados hasta los cordados superiores. Entonces, esa larva, muy característica, que también se ha estudiado que tiene una variación de unas horas nada más en el plancton para bajarse rápidamente al sustrato, asentarse. Lógicamente que si las condiciones ambientales se lo permiten, será más rápida la bajada o más lenta, o sea, demorar más, según las condiciones. Pero ¿qué es lo importante indicar? Aquí en el lado izquierdo aparece, lógicamente, el individuo larva, con la figura dice 2 y 3. Ahí hay papilas entonces sensitivas que les permiten orientarse en la forma vertical, como está en el lado derecho, y con esas papilas se asienta y se pega al sustrato. Una vez que eso ocurre, va a comenzar su metamorfosis. Una metamorfosis bastante profunda. ¿Por qué tiene que hacer? Simplemente tiene que eliminar todo lo que es la cola, que ya no le va a servir a futuro al urocordado, al acidiáceo, no le va a servir para nada esa cola. Entonces la reduce, la absorbe, la elimina. Elimina entonces en ese caso notocorda, aletas, cordón nervioso, etcétera, etcétera.
Y ahí está la gran metamorfosis, como vamos a ver también ahora. Ahí tenemos la figura de cómo es la larva de un piure cualquiera, muy pequeña, micrón, lógicamente 50 a 80 micrones nada más, con su forma característica, región anterior, donde lleva las papilas, y después vemos ya una larva mucho más desarrollada, y esta está lógicamente está casi lista o competente, está lista para ir al sustrato, a sentarse y pegarse con las papilas. Entonces, ¿qué pasó luego? Vemos que está sentada al sustrato, muy transparente, efectivamente, para ver los órganos internos que están ya desarrollados. Y al lado izquierdo notamos que la cola ya está en regresión, es decir, está sufriendo metamorfosis de los elementos de la cola que ya no le van a servir, por supuesto. Entonces, esta es la gran variedad que tiene este urocordado con todos los cordados superiores, ¿cierto? Entonces, se pierde notocorda, se pierde cordón nervioso relativo. Ahí tenemos entonces esa fase. Y después, lógicamente, ya vemos que esta larva sufrió la metamorfosis y le queda resto nada más de la cola arriba un poco y los órganos están ya bastante bien conformados en su interior. Lógicamente ya está adherido al sustrato y de ahí no se va a mover nunca más. Pero también ahora hay asidias que son llamadas coloniales, es decir, asidias que comparten todo lo que sea alimento, reproducción en un mismo sustrato. Hay varios asidias en este caso, de género Botrytis, muy importante, unidas todas entonces con cámaras comunes para compartir alimento y reproducción. Es un ejemplo nada más de asidias coloniales. Entonces, en general, lo que importa ahora es indicar que lógicamente que el urocordado ha sido siempre considerado a la base de los cordados. Por eso también se le llama protocordado, ¿ya? Pero vemos la morfología de cualquier urocordado y ustedes se imaginan realmente que tiene muchas diferencias con cualquier cordado superior, sea peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos. ¿Qué diferencia se les nota a primera vista? Ustedes pueden más o menos ya tener una idea de qué diferencias reales hay. Entonces, ¿por qué se ha considerado antiguamente a los urocordados como un subfilum de los cordados? Simplemente porque tienen notocorda, porque tienen hendiduras branquiales, porque tienen cordón nervioso en alguna etapa de su desarrollo. Ya sabemos que la pierde la cola en el adulto de la asidia. Pero ¿qué otras gran diferencias tiene un tunicado con otros cordados? Lógicamente que hay muchas diferencias. Piensen un poco cómo ha logrado evolucionar un cordado, cómo evolucionó un tunicado para llegar después a cordados actuales. ¿Qué diferencias reales hay? La conformación de un tunicado lógicamente no tiene nada que ver a grosso modo con un cordado más superior. Pero los elementos esenciales están, es decir, recalco notocorda, recalco cordón nervioso, hendiduras branquiales, endostilo, aletas que le dan movilidad y musculatura entonces que le permite también esa movilidad. Esos son los elementos esenciales que le ha permitido. Pero lógicamente que todos los urocordados tienen muchas variantes entre sí. Vimos ejemplos rápidamente de lo que es un larváceo, de un taliáceo y lo que es un asidiáceo. Por supuesto, entonces, que ahí ocurrió algo muy grande. La maquinaria genética ha tenido muchas variaciones y que le ha permitido entonces realizar, por ejemplo, esa metamorfosis, esa reducción de la cola, ese asentamiento y desarrollo posterior. Pero lógicamente están muy a la base de los cordados. Quiero que ahora vean este esquema filogenético de Zoala de 1203, del 2003, quiero decir, del 2003, en el cual ya se esboza alguna diferencia en cuanto a los grupos. Nótese que está equinodermos en la parte basal del árbol, lógicamente que sigue de él una rama de los hemicordados que lo mencionamos rápidamente, y nótese que acá en la base hay una larva ciliada, parecida a la larva entonces dipleurula que origina todas las larvas de los equinodermos. Y esa supuestamente originaría a los hemicordados, ¿ya? Otros autores antiguamente hipotetizaron de que esa larva fue lo que originó todas las larvas restantes y de ahí pasaría a la larva tipo renacuajo, que es la larva que tiene los
los urocordados y que después pasaría a los cordados más superiores, vertebrados más superiores. Entonces recalco esta diferencia. ¿Y qué esbozo ahora? Que aparece la larva abajo en el segundo grupo de animales acá, de los urocordados, la larva renacuajo, como origen para los urocordados. Y nótese que a urocordado está totalmente separado en este esquema de los cordados. Es decir, este estudio fue realizado con ADN, mitocondrial principalmente, y se dieron cuenta de que son dos grupos hermanos. Es decir, para este autor ya los urocordados no es un subfilum, sería un grupo hermano o sería elevado al rango de filum. Entonces, eso se los dejo ahí para que se den cuenta qué variaciones podemos ir encontrando en la medida que se estudian mejor a profundidad los distintos grupos, sus variaciones, etcétera, etcétera. Lógicamente que inicialmente se consideró solamente la morfología, después con eso fue variando el estudio filogenético en cuanto a morfología y molecular, y a evolución, desarrollo de los individuos para completar a este esquema actual. Es decir, ahora, si me refiero a la hipótesis de Garstang, decía él que por ahí, por el 1928, que el inicial era la larva ciliada, que después originaría a la larva tipo renacuajo, característica del urocordados. Entonces, ese esquema ténganlo en mente siempre para ver cómo han derivado los distintos filas. Entonces, dejamos de lado equinodermo, dejamos de lado micordado y ya estamos en urocordado o tunicado simplemente, y les dejo las dudas entonces, ¿qué piensan en relación a su posición con respecto a los verdaderos cordados? ¿Ah? Si está incluido, no está incluido entre los cordados, etcétera. Pero este esquema nos da una idea clara más o menos cuál es la situación real de estos urocordados o tonicados. Y después vendrán los cordados, lógicamente, con características más relevantes, pero siempre concordando con la notocorda, con nodo nervioso, aletas, hendiduras branquiales, endostilo, pero con muchas variantes que vamos a ir viendo en la medida que progresemos en el estudio de los distintos animales. En la próxima sesión, lógicamente, que veremos un poco cefalocordado y un poco de los vertebrados más superiores, principalmente en la base con los agnatos y ñatostomatos, es decir, lo que es la lamprea principalmente, para indicar algunas variantes que han ocurrido a través de su evolución. Entonces, como tarea, lo primero para ustedes es infórmense bien la importancia que tienen los tunicados desde el punto de vista morfológico para la evolución de los cordados, la importancia por su aplicación que pueden tener, lógicamente, y para el medio ambiente natural. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si se han extinguido los urocordados, principalmente el Piura preputiale, que ya está casi listo para extinguirse, ¿no es cierto?, por el mucho uso que se le da, mucha extracción, quiero decir en otras palabras. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué le falta ahora a los distintos invertebrados allí? ¿Qué le estaría faltando para vivir bien, tranquilamente? Entonces, esas características me importa que las recalquen bien y que vean las hipótesis del origen de los vertebrados, me las completen, las hipótesis que mencioné Garstang, después de Romer y de Suala. Entonces, quedamos con eso por hoy día y recalco, la próxima semana vemos cefalocordados para que vean algo, añatos principalmente más reducidos, para que después Wilson entre con los cordados y vertebrados específicamente. ¿Ok? Entonces quedamos con eso. Lo recalco entonces que yo tengo 2 sesiones, el resto las hará Rodolfo Wilson. Inicialmente están estipuladas 4 pruebas. Lógicamente que Rodolfo tendrá que reordenar el calendario para ver cuándo va a poner las 4 pruebas, lo que es bastante complicado con el horario reducido que tenemos, calendario bastante reducido, además por las 3 semanas que hay de coordinación académica. Entonces, ahí vamos cómo lo vamos a hacer con las pruebas, pero son 4 notas que va a poner con toda seguridad Rodolfo Wilson. O sea, yo me incluyo en una prueba de él con algunas preguntas de esta parte, nada más, y después él hará sus preguntas respectivas. Recalco, le subí imágenes, le subí PDFs muy importantes también,
en archivos acá en el canal Tunicado, para que vayan viendo efectivamente algo de ello. ¿Ok? Quedamos hasta ahí entonces por hoy. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente. Chao, hasta la próxima. Profe, Profe, ¿Sí? ¿el Dígame. video dónde lo va a subir? Está subido en Tunicado, en el canal Tunicado. Ustedes lo pueden bajar de ahí. ¿Sí? Ya, profe. profe de acá del Teams. ¿Sí, Tim? Tengo Ah, todo ya. el team siempre. Seguía con el team. Yo como ya lo tengo ya estipulado, lo dejé ahí nomás. Ah, ya. Lo que Lógicamente, pasa es que... Ah, sí, profe, disculpe, lo que pasa es que no tengo el equipo del ramo, de la asignatura. ¿por qué? No sé, ¿Bucua? Yo nos tuvieron tampoco, que... profe. Sí, ¿Por algunos qué? nos tuvieron que mandar el link de la reunión. No sé. Porque yo les envié a todos por el calendario, por la correo que yo tenía, les mandé a todos. Pero la Y reunión la mandó el equipo, no, es el problema, creo. Porque yo tampoco estoy en el equipo, pero sí en la reunión, ¿entiendes? Eso. sí, yo lo mandé. Bueno, yo me metí al equipo mío, Canal Tunicados, y ahí hice la unión de calendario con respecto al calendario. Y en el calendario está la reunión, lógicamente, para que se unan. Pero lo hice a través de todos los correos antiguos que tenía, porque el actual todavía faltan algunos que se integren al ramo en la impresión. No sé si es así o no. Ah, puede ser por eso. Sí, Igual pero yo le voy a les mandé a mandar un todos. correo